Susana Anderejen, escritora, hoy visitando San Carlos Norte, la Asociación Saboyana. Bueno, bienvenida a esta localidad. Bueno, muchas gracias, Marisa. Qué lindo verte acá y la verdad que estoy muy entusiasmada porque la sala está repleta de gente. Así que muy contenta, espero que pasemos todos una linda tarde. Bueno, ¿cómo está previsto desarrollar este té literario? Bueno, primero yo voy a contar un poco sobre mi vida, que es mi vida con la escritura, con el acercamiento con el periodismo y después vamos a estar charlando de los libros, de estas historias que tanto nos gustan, que tanto nos unen, las historias de los inmigrantes, que si bien mi familia vino de Suiza, del cantón Wallis, creo que todos los que somos descendientes de inmigrantes tenemos algo en común para contar. Así que creo que va a ser una linda tarde en la que podamos charlar, no solamente que hable yo, sino que la gente pueda contar sus cosas también y tomar té y compartir algo rico, seguro. La conocemos como periodista, como conductora. ¿Qué le despierta al mundo de las letras? Bueno, yo creo que una necesidad de contar desde otro lugar la historia de mi familia. Yo tenía esa necesidad, ¿no?, de contarla. Y entonces encontraba que por allí, desde el periodismo, no lo podía hacer y necesitaba de la literatura. Así que empezó como una cosa personal y propia y termina, no sé, porque esas cosas, esa locura individual que termina siendo colectiva, porque vengo arrastrando conmigo un montón de gente que está trabajando en la investigación, en la producción de obra literaria, así que feliz por eso también. ¿Ya presentando cuántos libros? Mira, recién me preguntaban, no me acuerdo si son 9 o 10, pero ya para la próxima los voy a contar, así les pongo un registro exacto. Sí, bueno, varios títulos publicados. ¿Y qué podemos decir del lazo de las Edelweiss? ¿Y por qué el Edelweiss? Bueno, creo que ese es mi libro de cabecera. Es la historia de las mujeres de mi propia familia. La Edelweiss es la flor nacional de Suiza y ese lazo, es eso precisamente, algo que nos une, que nos tiene unidas como mujeres inmigrantes, helvéticas y todo lo que eso significa, ¿no? No solamente con el símbolo, como la cinta, sino el lazo como verdaderamente lo debe ser. Susana, muchas gracias y a disfrutar de la tarde. Gracias a ustedes. Un beso. Bueno, bienvenidos a casa. Y hoy, 18 de septiembre, seguimos homenajeando a los inmigrantes, nada más y nada menos que con la presencia de esta invitada tan especial y tan querida como es Susana Anderejen, porque ella escribe mucho sobre la inmigración. Susana nació, ustedes saben muchos, en San Jerónimo. Ella es descendiente de inmigrantes suizos, pero también italianos por línea materna. Mi madre, sí. Novelino, Anderejen Novelino. Bueno, yo voy a ilustrar un poco a esta señora, para que ustedes sepan que se ha desempeñado en diferentes profesiones de la comunicación y la cultura como escritora, editora de libros y revistas, productora de espectáculos, conductora de programas de radio y televisión. Fue secretaria de Cultura de la Comuna de San Jerónimo Norte durante 10 años. Es miembro de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores en Santa Fe, y es también miembro de la Sociedad FIALUX de Entre Ríos. Esto, a modo de ilustración, se trata de una biblioteca que fue fundada por allá por 1876 por la logia masónica Cristóbal Colón en Colón, Entre Ríos. Directora de la revista Encuentro con Suiza y corresponsal de periódicos argentinos y suizos. Ha dictado y dicta seminarios con temas inherentes a la inmigración, de los que hemos tenido la suerte de participar últimamente. Y ella desde pequeña, de la historia que escuchó de sus abuelos,
surgió en ella la necesidad de investigar sus orígenes y el tema de la inmigración, tema que continúa estudiando e investigando. Todos esos estudios le permitieron volcarlos literalmente en obras para que puedan conocerse. Todos esos estudios entonces le permitieron hacer ese trabajo de investigación que luego se fueron transformando en obras literarias, ensayos, novelas. Que yo puedo decir, como también soy apasionada de este tema, que cuando uno lee las obras de Susana, al lector que es descendiente de inmigrantes, nos hace pensar, reflexionar y hasta vivenciar la gesta de nuestros propios ancestros. La verdad, como generalmente hacen las personas mayores que tal vez no se acuerdan del día corriente, pero con lujo de detalles contaba toda la vida de ellos, de mis abuelos, la vida de sus padres en Suiza, cómo había sido, los pueblos los describían, hasta las calles, la iglesia, cómo era, todo eso. Yo me fui empapando en todo eso desde que era muy chica y le preguntaba y mi abuela contestaba y la verdad es que creo que para mí fue la inspiración en ese momento. Yo atesoré todos esos recuerdos. Después, ¿qué pasa? Después entramos en la vorágine de la vida, hay que trabajar, hay que producir, criar los hijos y bueno, siempre relacionada con los temas de la comunicación, trabajaba en un diario, por ejemplo, pero escribía crónicas periodísticas que no tenían nada que ver con la historia de mi abuela, por supuesto, pero crónicas periodísticas. Y creo que hice un hábito de esa escritura, porque en el diario hay que escribir todos los días, ¿no? Hice un hábito de esa escritura y siempre me quedaba. Hoy recién me preguntaba, creo que Marisa o los señores de la radio que estaban, cómo después eso derivó en la literatura, ¿no? Porque creía que en ese género en el que estaba no podía contar todo esto que tenía, todas esas historias guardadas. Entonces la curiosidad me llevó a investigar los orígenes de mi familia, esa gente de la que hablaban, ese idioma, ese dialecto gutural y cerrado en el que se comunicaban entre ellos, los mayores, del cual nosotros pescábamos a veces alguna palabra, del cual aprendimos las malas palabras. Esas siempre resonaban rápido, bueno, y aprendimos todo eso. Y yo pensaba, bueno, pero ¿de dónde viene esta lengua? ¿Y por qué yo no la hablo? ¿Por qué yo no la hablo? ¿Qué pasó ahí en el medio? Si bien mi papá muy jovencito se fue de San Jerónimo y con eso también perdió mucho de la lengua, sobre todo el tema tenía la fonética, pero después no podía hablarlo. Pues esa es otra anécdota. Mi viejo se quería irse, ¿no? Entonces tenía 15, 16 años y armaba siempre una valija y la ponía abajo de la cama. Iba mi abuela, sacaba la valija, la desarmaba y guardaba la ropa. Mi viejo otra vez, dale con la valija, qué sé yo, hasta que un día se fue. Y se fue a Buenos Aires, nada más ni nada menos, un chico burrete de San Jerónimo Norte. Bueno, de ahí embaló para cosechar la manzana al Río Negro y todas esas aventuras en los trenes y en los viajes. Y mi abuela, que antes las comunicaciones no eran como son ahora, imagínense, mi papá es del 31, 15 años, por aquellas épocas, mi abuela decía siempre a mi tía que miraban en los diarios, en las policiales, a ver si aparecía mi viejo metido en algún lío, ¿no? Hasta que apareció una vez mi papá, después de 2 o 3 años sin dar muchas noticias, y
se apareció con un sobre todo largo negro, un funchi, un sombrero negro también, y golpeaba las manos en la entrada de la casa de mis abuelos, y esto contado por mi papá, que mi abuela le decía, Charlie, Charlie, a mi abuelo, mirá, anda a atender vos a ese pastor que está ahí en la puerta. ¿Quién será, no? Bueno, y todos esos relatos, todas esas cosas, venía mi abuela todos los miércoles, ¿no? Y contaba algo de todo eso, ¿no? Y cada día había una anécdota nueva. Y yo quería saber por qué no habían vuelto a Suiza, qué pasó ahí en el medio que no pudieron volver o no quisieron volver. Entonces, ahí también me viene el recuerdo de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre sumamente callado, pero muy cerrado y muy callado. Muy buena gente, pero introvertido. Y en la casa de ellos había una radio de esas grandes, así con esos muebles, ¿se acuerdan? Bueno, no sé si es gente muy joven que tal vez no la recuerda. Y yo tengo la imagen de muy chica también, de verlo a mi abuelo sentado en una sillita, un tipo banquito ahí al lado de esa radio, que sintonizaba y ponía la oreja para escuchar la hora suiza de Radio Colonia. Entonces no decía nada, pero se le caían las lágrimas. Cuando escuchaba Beethoven, escuchaba la música de su tierra. Y si alguien le preguntaba por Suiza, decía, no hay que hablar de cosas tristes, mejor de eso no se habla. Y ustedes no pensaron nunca volver, no pensaban en volver. Eso no es para nosotros. Era una familia media baja, que tenía, bueno, de los laburantes, que no había posibilidades en esa época. Mi abuelo vino con 4 años a la Argentina y el único recuerdo así muy vívido que tenía era de la montaña. Lo que más refería, o sea, era eso, ¿no? Porque ustedes piensen en ese... realmente lo que significa la contrapartida del paisaje, de dejar esos lugares, esos pueblos montañosos y verse acá en esa enorme llanura, ¿no? Tremenda, que por un lado, lo decíamos los otros días en el seminario, ¿no? Por un lado esa llanura está como vinculada a la libertad, ¿no? Porque ellos vivían en lugares tan estrechos y tan encajonados por la montaña, tan aislados, que fue uno de los grandes motivos por los cuales se tenían que ir, ¿no? No solamente de los suizos, hablo de un montón cercanos a los Alpes y que realmente sus pueblos pequeños en las épocas de invierno absolutamente aislados. Entonces esa nostalgia, esa tristeza, ustedes saben que en el dialecto valesano, que se llama Walsertich, hay una palabra para definir la nostalgia a la patria. Se dice Heimele. O sea, nosotros no tenemos un equivalente en nuestro lenguaje. Nosotros decimos nostalgia y nos referimos a un montón de cosas, ¿no? Pero ellos tienen una palabra exclusiva cuando se extraña a la patria, que es Heimele. Mira, se me acaba de cruzar, va a ser el título de mi próximo libro. Esa palabra, porque la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo de un dialecto que es un dialecto muy simple, porque es un dialecto que tiene nada más que pasado, presente y futuro, no hay conjugaciones de verbos allí, es bastante antiguo, entonces arcaico. Entonces que tengan una denominación especial para eso tiene un significado increíble si nosotros lo pensamos, ¿no? Porque han tenido eso, han tenido nostalgia a la patria. Y eso creo que es lo que tenía mi abuelo en un punto,
esa cosa así de estar tan callado y tan serio y tan para adentro, yo creo que era un poco eso, esa nostalgia que lo acompañó toda su vida. Si bien yo compartí poco con él, murió cuando yo era muy chica, pero creo que conservo esa imagen, ¿no? En cambio, mi abuela, la contadora de historias, mi abuela, ella tenía otra impronta, ¿no? Y le parecía que al revés, soltando eso, contando las historias, tal vez quizás un poco se diluía. Y yo creo que tomé eso de mi abuela, ¿no? Creo que lo tomé y pensé que era hora de que contáramos todo lo que había pasado, a ver si esa nostalgia o esa tristeza que había quedado rondando en la familia se podía diluir un poco. Por eso escribí este libro. Este libro lo publiqué en 2007. Este es un estudio, más que nada, el género es historiografía. O sea, cuenta la historia y la genealogía de mi familia. Estuve 10 años para escribir este libro porque tiene mucho de investigación y un árbol genealógico donde casi figuran unas 3.000 personas. Siempre del lado del apellido Anderegen, lo tomé desde el 1600, si bien mi familia está en Suiza desde antes todavía que fuera la Confederación Helvética, antes de 1291. Pero bueno, arranqué en una... si no tendría un libro de este tamaño. Bueno, además para que los... Miren, uno cuando quiere llegar a publicar un libro también tiene que ponerse límites, ¿no? Decir, bueno, voy a arrancar acá y voy a terminar acá, porque si no, en la investigación es interminable. Siempre aparecen cosas nuevas, fuentes nuevas. Bueno, Estela, vos sabés porque escribiste la historia de tu familia de... Claro, porque hay muchos... Y además, hoy día hay fuentes que se han abierto, archivos nuevos. Cuando yo escribí este libro, yo me fui, por ejemplo, una vez a Buenos Aires, me tuve que quedar una semana entera para poder ir al Archivo de la Nación a copiarle un censo a mano, el censo de 1869. Llegaban todos. Con un lápiz, porque ahí no se podía entrar ni siquiera con una virome en el archivo para no dañar los archivos. Así que durante 5 días estaba ahí primera cuando abrían a las 10 de la mañana y última a las 5 cuando cerraban. Para copiarme el censo a mano y poder empezar a entender eso, no. Hoy día, gente, esto está digitalizado, todo a un clic. Entonces los investigadores tienen el camino mucho más allanado, mucho más fácil. Hoy estudiar nuestra genealogía, escribir la historia de nuestros antepasados y demás, se puede hacer a través de los portales que tenemos. Tenemos un montón de portales que trabajan en recuperar todo esto. Así que bueno, si hay alguno aquí que tenga ganas, yo los insto a que lo hagan porque hay muchas posibilidades de llegar a descubrir más de sus orígenes, que es apasionante, se los puedo asegurar, es apasionante. Cuando yo escribí este libro, junté a mi familia en un encuentro en San Jerónimo y nos encontramos de las 4 ramas que vinieron aquí a Argentina, porque todos los Anderegen que viven en la Argentina somos parientes, todos, no hay ninguno que diga no, porque yo vine y yo lo agarro y digo, vení acá. Sí, no, porque vení para acá, que vos no zafás, vos estás acá, en alguna de estas ramas estás. Así que reunimos a toda la familia y fue precioso, precioso, precioso. Después lo repetimos en Rafaela, donde hay una parte grande de mi familia. Pero ¿qué pasó? No conforme con esto, yo sentía que cuando había hecho el árbol genealógico
genealógico, por ejemplo, claro, todo el apellido Andereje es de mi papá. Yo venía escribiendo la genealogía y por ahí, pum, me di cuenta que el libro iba a terminar conmigo, ¿no? Y mis propios hijos ya no iban a aparecer en el libro si seguíamos la línea paterna. Dije, esto no puede ser. Entonces pensaba que esas mismas mujeres que nosotros hemos encasillado en un árbol genealógico, con una fecha que dice nació, se casó y murió, tenían que salirse de esos casilleros, porque esas mujeres tenían y tienen voces, tienen cosas para contarnos. Entonces apareció el lazo de las Edelweiss, que es ni más ni menos que la historia de mi familia, pero contada a través de las mujeres. Son ellas las que cuentan su historia. Son más de 160 años de historia que recorre el libro, desde su instalación en el Cantón Valles de Suiza. Una parte de la familia primero llegó a San José, en Entre Ríos, en 1857. Fueron de los primeros llegados a San José. Y la otra parte a la colonia, yo le digo la colonia valesana, que es San Jerónimo. Esas mujeres van relatando, todas en primera persona, ellas cuentan lo que les pasó, cómo vivieron, cómo salieron de Suiza, por qué salieron, el desarraigo, cómo fue la instalación, cómo criaron a sus hijos. Para darle vida a esto, que no es fácil porque ustedes entienden que esto es historiografía y una novela es ficción. Una novela histórica de ficción se basa en los documentos históricos, pero a su vez recrea distintos pasajes tomados de la ficción. Aunque yo no tuve que imaginar mucho, porque mi familia no solo conservó la memoria, sino que conservó las cartas que se mandaron durante todo ese tiempo, 167 cartas, que yo creo que fui el familiar designado, no sé por qué, se ve que ya lo habían visto cuando era joven, un tío mío que las había guardado, años antes de morir, hizo todo un paquete y me dijo: esto es para vos, porque vos vas a saber qué hacer con esto. Pavada de legado, ¿no? Y de compromiso que me pasó. Bueno, la tarea me llevó otros 10 años más, porque las cartas estaban escritas en un alemán, las primeras sobre todo en alemán, muy antiguo, pero muy antiguo, con la grafía gótica, y incluía algunos giros lingüísticos en valesano en el medio. Entonces, primero hubo que pasar las cartas al Hochdeutsch, al alto alemán, y de ahí traducirlas al español. Trabajé con dos personas amorosísimas, una señora alemana, que fue mi maestra, mi profesora de alemán muchos años en el Instituto Argentino Germano. Su esposo era danés, era el cónsul acá, y por supuesto hablaba perfecto alemán, y con ellos yo me iba una vez por semana, nos sentábamos 2 horas, un poco más, y agarrábamos cada carta, ¿no? Las cartas y un pedazo. A veces discutíamos y bueno, entre ellos era fantástico porque siempre se peleaban por una palabra, ¿no? Y tal vez para un párrafo estábamos toda la tarde, ¿no? Hasta que llegaban a ponerse de acuerdo, porque es interpretar el sentido, ¿no? No solamente traducir palabra por palabra, sino el sentido que tiene lo que querían comunicar. Así que yo le pude poner voces a estas mujeres bastante cercanas, bastante ciertas, porque pude reconstruir su historia a través de sus pensamientos. Las de los primeros años, la verdad que son tremendas, son esas cartas, muy, muy tremendas.
las mujeres tenían un grado de naturalización de las cosas tan increíble, y de resignación, podría decirles también, que se ve en estos escritos de ellas, en la forma que tenían de escribirlo, porque hay cosas que están escritas en el mismo nivel, así como contaban que cosechaban papas o la cosecha de heno no había sido tan buena, así en el mismo renglón contaban que una hija había muerto. Y entonces había un despojo ahí de la emocionalidad, de los sentimientos, por naturalizar cosas también, mandatos sobre todo. Yo después de muchos años hablé con gente mayor del Vallis y le preguntaba cómo era la vida de los pueblos de esas mujeres, si era cierto todo esto que contaban, qué había de esa relación, además de ser tan piadosas, del tema de la conservación de la religión, de cómo seguir esa trayectoria. Y me decían que era así, tal cual. Una mujer paría a la mañana y a la tarde tenía que estar en la misa, porque si no el cura en el púlpito decía que había faltado y que no podía ser, y a la mañana siguiente estaba cosechando papas. Y eso era natural, eso era normal, así era. Entonces eso vino también, ¿no? Eso vino con ellas, esa cuestión de resignación. Y yo tengo a mi tatarabuela Rosalía la rebelde. Esta Rosalía, qué rebelde, se enamoró de su marido. ¿Ven? A estas, muchas las casaban los padres que conseguían los esposos, ella se lo consiguió solita. Y mi abuela, cuando contaba y hablaba de Rosalía, Rosalía, el apellido de ella de soltera era Erpe, casada con Alexander Anderegen, mi tatarabuelo. Mi abuela decía, porque tus tatarabuelos fueron los fundadores de un pueblo. Yo decía, esta mujer ya valía, ¿no? Porque está bien que cuente todas esas historias, pero ya que mis tatarabuelos fueron fundadores de un pueblo, pero yo te digo que así fue. Y tu tatarabuelo la quería tanto a la Rosalía que cuando se murió se enloqueció. Ay, decía yo, pero no, ¿cómo fue? Sí, agarró una pala, hizo un agujero en la tierra y la sepultó en la misma concesión donde vivía. Bueno, imagínense, yo era muy joven, ¿no? Y pensaba, mi abuela es una bolacera que dice cada cosa, esto no puede ser. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta historia? Bueno, primero que mis tatarabuelos no fueron los fundadores de un pueblo, sino que fueron fundadores con otros 530 más, que son los que llegaron a San José, ¿no es cierto? Todos juntos. Pero la abuela, esa historia le servía mejor, ¿no? Que eran los fundadores. Les caía mucho mejor. Pero lo de Rosalía me costó mucho averiguarlo. Porque, claro, yo empecé a buscar las partidas de función de ella. Primero, al principio yo pensé que se había vuelto a Suiza cuando Alexander vuelve a Suiza. Pensé que se había ido de Suiza, no está su fallecimiento, al contrario, ya está en el casamiento con su segunda esposa. En Entre Ríos, en San José, no figura tampoco la defunción, ni en el Palacio San José, ni en las iglesias, nada más, hasta que me topo con una historiadora de allá y me cuenta que cómo era la práctica muchas veces que muchos terminaban sepultando a sus seres queridos abajo de una palmera, porque la palmera fue lo primero que plantaron cuando llegaron a San José. O sea, al mismo tiempo que hacían sus ranchos, ¿no? Plantaban la palmera, es como un símbolo.
símbolo. Ustedes vayan a Colón, la zona de Colón, muchísimo, San José, y van a ver las casas de campo, todavía hoy, con una palmera ahí, porque además era como un símbolo para que el vecino, ¿no es cierto? Bueno, así que yo salí en busca de la palmera de Rosalía, de las tierras que habían sido de ella, y tardé otros tantos años más, pero la encontré. Y la verdad que os cuento esto hace un montón y todavía no saben lo que me genera. Me genera la misma cosa, la misma emoción que el primer día, ¿no? Pues yo pensaba, esa gente que después agarró todo y se volvió a Suiza. Mi bisabuelo es entrerriano, nació ahí en San José, pero Alexander, se murió la esposa y agarró, vendió todo mal, vendió las tierras y volvió a Suiza. Una de sus hijas, la hija mayor, se queda en San José, Catalina, se queda allí, no quiere volver por circunstancias, cosas que le pasaron, no quiere volver a Suiza. Entonces una parte de la familia vuelve otra vez, otra parte se queda acá. Los hermanos, los hijos que tuvo con la segunda esposa, algunos partieron a Estados Unidos, y mi bisabuelo le dijo a mi bisabuela un día: nosotros no, vamos a América. Mi bisabuelo no quería saber nada. No, vamos a hacer como papá, 10 años y después nos volvemos. Bueno, ahí hay una carta que está muy buena, esa de Luisa Müller, era mi bisabuela, que dice que el cura la terminó de convencer porque le dijo al marido: hay que seguirlo. ¡Pum! Arriba del barco a la Luisa. Esos mandatos, que gracias a Dios. Arriba del barco. Bueno, pero le dijo, la promesa era 10 años y volvemos. ¿Qué hizo mi bisabuela Müller? Dijo: muy bien, yo no voy a aprender ni una palabra del español para no olvidarme de mi dialecto, para cuando tenga que volver yo no voy a poder hablar con mis hermanos, no voy a poder. Entonces, bueno, escribía todo, que hay un montón de cartas que ella cuenta todas estas historias. Mi bisabuela Luisa Müller murió en San Jerónimo Norte, sin volver a Suiza y sin aprender ninguna palabra de español. Y la verdad que, bueno, todas estas cosas tan movilizantes, yo pensaba que había que sacarlas. No podía quedarme como mi abuelo al lado de la radio llorando. Tenía que hacer lo que hacía mi abuela para sobrevivir, porque mi abuela hacía mucho eso para sobrevivir. Y creo que nosotros mismos, al largar estas historias al universo, también liberamos un poco todas estas cargas. Y creo que para mí, por lo menos yo cumplí el objetivo, porque para mí fue un alivio. Cuando yo publiqué mientras yo lo escribía, me pasaban un montón de cosas que le pasaban a ellas. ¿No? Tengo fiebre, y por ahí yo tengo fiebre, no me siento bien, claro, porque iba escribiendo. Ay, me duele tanto el cuerpo, me parece, ay, a mí me dolía todo. Era como una cosa, ¿no?, que uno va sometizando, no me pasaba nada, pero uno lo sometizaba todo eso. Pero sí recuerdo el alivio que sentí cuando terminé el libro y lo vi publicado. Bueno, listo, acá está, lo largo al mundo. Me soplé, ¿no? Y le volví a poner voces a estas mujeres, y estas mujeres ahora son más libres porque pueden contar su historia. El lazo de la selva es un símbolo, este lazo. Alexander le regaló a Rosalía para el casamiento un ramito de flores de Edelweiss, que él mismo había buscado en la montaña porque era escalador. Siempre estaba con los picos y las sogas.
Y la verdad que hay una leyenda muy linda de las Edelweiss que cuenta que cuando un enamorado, cuando un hombre quería conquistar a una mujer, para demostrarle su valía tenía que subirse a la montaña, porque la Edelweiss crece silvestre en la montaña, buscar a Edelweiss y llevársela a su enamorada, y esto haría, bueno, el señor era valioso, ¿no? Bueno, no sé para Alexander si le habrá costado tanto, porque él acompañaba a escaladores también, trabajaba de eso en un refugio. Hoy día es un lugar fantástico, se llama Ejihor, es un lugar hermoso, está pegado al lado del glaciar, que hay ¿cómo se llama? Una silla del... no me sale la palabra. Sí, el teleférico. Sí, el teleférico, cosa que hacía antes Alexander, lo subía sin teleférico, obviamente. Le trajo a Rosalía eso atado con una cinta roja, y a mí me pareció el símbolo más lindo para contar que ese lazo fue pasando de generación en generación, como la propia sangre helvética de estas mujeres. Y esta es muy resumidamente la historia del lazo de las Edelweiss, que me gustaría, si tienen ganas, si también, de leerles un pequeño fragmento. ¿Sí? Bueno, les voy a contar cuando Rosalía y Alexander van al pueblo de Biel a contarles a su familia que se vienen para América. Esto fue en 1857. A la mañana temprano salimos rumbo a Biel. Alexander pidió que vistiera a los niños con su mejor ropa. Un vestido gastado para Catalina y el abrigo que le tejió mi madre formaban su mejor vestuario. Un pantaloncito de paño y un saquito heredado, el de Ignas. Magdalena llorisqueaba en mis espaldas, molesta por llevar su capotita fuertemente atada. La nieve crujía a nuestro paso y solo nos deteníamos de tanto en tanto para ver que nuestros hijos estuvieran secos. Nunca íbamos a visitar a los padres de Alexander en invierno. En la primavera, el jardincito frente a la casa de la abuela Josefa estaba siempre cubierto de flores y las veíamos desde el camino. Ahora todo estaba tapado por una gruesa capa blanca. La abuela abrazó a los niños y los sentó junto al fuego. Calentó leche y convidó pan con un poco de azúcar que guardaba en una pequeña caja de madera cuidada como un tesoro. El abuelo Anton fumaba la pipa en un rincón de la cocina y presentía que algo malo pasaba para que nos presentáramos helados hasta los huesos. Hemos venido a despedirnos, dijo Alexander casi en susurros. Su padre pareció no escuchar. Se levantó lentamente de la silla, tomó su abrigo y salió de la casa. Alexander fue tras de él, adivinando su intención. Yo lo miraba por la ventana. El anciano parecía encorvarse cada vez más con cada palabra de Alexander. Cuando mi esposo al fin terminó de contar de las maravillas que decía la gente de una colonia en América, don Anton largó una enorme bocanada de humo que se mezcló entre ambos, envolviéndolos en una espesa nube, mientras que el abrigo no alcanzaba para aplacar su intenso frío. La abuela Josefa miró a mis hijos con gran tristeza, pero no dijo nada. Los hermanos de Alexander se reunieron con nosotros y todos tomamos una copa de vino tibio. Después, largos abrazos. Caminamos juntos hasta la iglesia. Cruzamos apenas la placita del pueblo a pocos metros de la casa de los abuelos. Alexander corrió la nieve y se sentó en el viejo banco de madera al lado de la puerta de entrada. Miró desde allí sus amadas montañas envueltas en el manto blanco. La fuente de agua completamente congelada se veía ese día con una especial belleza. En el interior de la iglesia nos congregamos alrededor de la pila bautismal, en la que mi esposo y sus hermanos fueron iniciados en la fe católica. Aún había un poco de agua bendita que Alexander, el mayor,
repartió en la señal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pequeño pasillo que une a la iglesia con el cementerio estaba totalmente congelado. Alexander lo atravesó de 2 grandes zancos y despidió también a sus muertos. Miró una vez más la casa de sus ancestros, ahí donde cientos de años antes empezó la historia de nuestra familia, y emprendimos el regreso. Un gran silencio inundaba nuestro paso, mientras un viento helado golpeaba nuestras mejillas que nos mantenía alertas, diciéndonos que no era un sueño, que estábamos despidiéndonos de nuestras montañas y de todo lo que amamos que vive en ellas.